China acaba de construir un proyecto tan masivo que le da un giro de 180 grados al significado de la palabra estación. En Chongqing, los ingenieros han creado un nudo ferroviario del tamaño de una pequeña ciudad. Este nudo, por sí solo, transporta a millones de personas, acelerando aún más el ya de por sí rápido sistema ferroviario chino. Desde diseños fascinantes hasta redes subterráneas infinitas, en este video mostraremos cómo esta megaestructura redefine la movilidad urbana y por qué su construcción marca un antes y un después en la competencia tecnológica global. Número 5. Una ciudad que se está quedando atrás. Chongqing es la ciudad más peculiar de China. No encontrarás otra igual en el mundo. Y esa singularidad proviene de su terreno. Toda la ciudad está construida sobre montañas, desfiladeros, colinas y cuencas fluviales. Y eso supone un problema a la hora de urbanizarla. ¿Cómo se crea un centro urbano en un terreno donde no existe la llanura? La forma en que China ha abordado este problema es asombrosa. Su solución fue la verticalidad. La ciudad de Chongqing presenta varios niveles, con edificios que se extienden tanto hacia arriba como hacia abajo desde cada uno de ellos. La planta baja puede ser el quinto, el 10º o el 20º piso, dependiendo del nivel de la ciudad en el que te encuentres. Los cambios de altura son una característica distintiva. Algunas zonas del horizonte se elevan cientos de metros por encima del resto, construidas sobre colinas, mientras que otras se hunden en valles. Esta topografía es lo que convierte a este lugar en una maravilla. Pero si bien la topografía de Chongqing es única, también supone un reto para el transporte. La infraestructura de transporte de la ciudad es sumamente compleja. El desnivel hace imposible construir una vía que se mantenga al mismo nivel sin toparse con colinas y montañas. Tanto es así que algunos trenes atraviesan los pisos superiores de los rascacielos durante su recorrido. El terreno accidentado hace que el tránsito a alta velocidad sea prácticamente imposible. Y eso es aceptable en general, al menos para rutas cortas. ¿Pero qué ocurre con el tráfico que viene de fuera? El terreno montañoso imposibilitó la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad que conectaran Chongqing con otras ciudades importantes y puertos. Las vías férreas tuvieron que serpentear entre las montañas y cruzar puentes construidos sobre desfiladeros más anchos que un estadio. Todo ello limita la velocidad máxima que puede alcanzar un tren en estas vías. Y ese es un problema crucial para un país donde la velocidad es literalmente dinero. En China, al igual que en el resto del mundo, la velocidad de tránsito es un elemento fundamental para el crecimiento económico. Sin un transporte de alta velocidad, las mercancías no podrían transportarse rápidamente a través de Chongqing. Los estudiantes no podían asistir a mejores universidades en ciudades lejanas. No se podían importar ni exportar productos frescos. La gente no podía encontrar mejores trabajos en otras ciudades. Estas limitaciones frenaban el desarrollo de Chongqing. La ciudad estaba a punto de quedarse rezagada con respecto a las ciudades costeras, donde la economía, y por ende el progreso, estaba en pleno auge. A esto se sumaba el hecho de que Chongqing se encuentra en un punto estratégico clave para el tránsito a través de China. Conecta varios puertos con el interior del país y facilita los viajes por toda la región. Si este nudo ferroviario se ralentiza, afecta a todo el país. Ante una situación similar, países como Estados Unidos, Europa y otras superpotencias habrían tardado años en encontrar una solución. Pero China es famosa por su agilidad al aprobar leyes. Su política de aprobación inmediata de proyectos de ley ha dado excelentes resultados en el pasado, y volvió a hacerlo con Chongqing. Los funcionarios chinos se apresuraron a idear un ambicioso plan que no solo aceleraría el tránsito hacia y desde Chongqing, sino que también convertiría a esta ciudad montañosa en uno de los principales centros de transporte de China. La magnitud de la solución que idearon era algo con lo que países como Estados Unidos solo podían soñar. Número 4. La escala asombrosa. El asombroso alcance del plan propuesto para solucionar el problema de la lentitud del ferrocarril en la región de Chongqing era, cuanto menos, ambicioso. Los expertos propusieron la estación de tren más grande del mundo, con trenes que alcanzarían velocidades superiores a los 320 km por hora. La estación conectaría todos los distritos y condados de Chongqing, convirtiendo la región, antes fragmentada, en un solo organismo, con trenes de alta velocidad que funcionarían como las venas que lo conectarían todo. La estructura propuesta sería tan grande que muchos la compararon con una pequeña ciudad. El mundo se mostraba escéptico. ¿Cómo podría China construir algo así en uno de los terrenos más difíciles del planeta? Pero si alguien podía lograrlo, era China, un país conocido por su ambición y su maestría en la construcción de megaproyectos. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar nada, los ingenieros debían abordar el mayor problema del proyecto. ¿Cómo se construye en el terreno de Chongqing? La estación proyectada ocuparía 1,22 millones de metros cuadrados.
¿Dónde se encuentra suficiente terreno llano para construir semejante mole en una zona tan montañosa? Ante la falta de un lugar así, los ingenieros chinos decidieron construirlo ellos mismos. Una vez elegido el terreno, se movieron 10 millones de metros cúbicos de tierra con excavadoras y camiones volquete que trabajaron día y noche. Donde antes había colinas, comenzó a emerger una sólida base plana. Poco a poco, se fue despejando la zona, creando lugar perfecto para la nueva estación de tren. Y entonces, las obras comenzaron en serio. Número 3. Un ejército robótico. La construcción de la estación de tren del este de Chongqing se inició en 2022, y durante los 3 años siguientes, la estructura empezó a tomar forma a una velocidad increíble. En la obra no solo trabajaban personas, sino también maquinaria operando a una capacidad sin precedentes en un proyecto de tal magnitud. En lugar de depender exclusivamente de la mano de obra humana, China decidió acelerar el proceso mediante tecnología robótica de construcción. El megaproyecto empleó estos robots con inteligencia artificial en todas las funciones posibles. Primero se procedió a nivelar el terreno recién excavado. Bulldozers y robots guiados por láser trabajaron sin descanso para crear una superficie tan lisa que era uniforme hasta el milímetro. Algo imposible de lograr para los trabajadores humanos. Pero no se trataba solo de la precisión. La velocidad también era increíble. Estos robots terminaron la nivelación del terreno 3 veces más rápido que los humanos. Día y noche, bajo la lluvia y el granizo, estas máquinas trabajaron incansablemente. Mientras que los trabajadores humanos se habrían desplomado ante las temperaturas de 40 grados durante los veranos de Chongqing, estas maravillas tecnológicas seguían funcionando sin cesar. Una vez nivelado el terreno, se vertió el hormigón para crear los cimientos. La tarea de nivelar el hormigón se dejó nuevamente en manos de los mismos robots. A medida que los muros se elevaban sobre los cimientos, los robots instaladores de vidrio se pusieron a trabajar transportando fachadas de casi 1 tonelada. Estos robots escalaron los muros e instalaron las fachadas con una precisión milimétrica, reduciendo al máximo el riesgo de accidentes. Y en cuanto a las tareas de soldadura, los robots volvieron a ser muy útiles. Realizaron la instalación de tuberías aéreas a una velocidad 3 veces superior a la que habrían necesitado los humanos. Todo se agilizaba gracias a los nuevos trabajadores mecánicos. Pero eso no fue todo lo que hicieron los robots. Los módulos de patrulla también se utilizaron ampliamente durante la construcción de la estación de tren Chongqing Este. Estos centinelas patrullaban la obra, identificando a los trabajadores que no llevaban casco, los vehículos mal estacionados y otras infracciones de seguridad. Y solo esto salvó varias vidas. Los incidentes de seguridad durante la construcción de la estación de tren Chongqing Este se redujeron en un 90% gracias a estas patrullas. Y todo ello gracias a la inteligencia artificial. La IA no solo gestionó las máquinas, sino que también ayudó a planificar los turnos de trabajo, equilibrar las cadenas de suministro, crear un pavimento ideal para los trabajadores y optimizar el diseño de la estructura general. La tecnología estuvo presente en todos los aspectos de la construcción de la estación de tren Chongqing Este. Sensores avanzados ayudaron a controlar la temperatura de curado para prevenir grietas. Los algoritmos permitieron visualizar el proceso de construcción in situ mediante realidad aumentada. Además, los sensores de temperatura monitorizaron el sobrecalentamiento que pudiera afectar a los trabajadores. Por si fuera poco, China empleó todos los recursos a su alcance para cumplir con los ajustados plazos del proyecto de la estación de tren de Chongqing Este. Y entre ellos, el método de construcción modular, que se estaba extendiendo por toda China, fue el más destacado. No todos los componentes de la estación se construyeron in situ. Partes de los pilares, el techo y prácticamente todo lo demás se fabricaron en plantas ubicadas fuera del emplazamiento. Estos componentes más pequeños se transportaron al lugar de la obra en tren, donde se ensamblaron. Esto aceleró el proceso a un ritmo asombroso. El proyecto, que normalmente habría tardado entre 5 y 10 años en completarse, se finalizó en tan solo 38 meses. La estación se terminó en el tiempo que habría tardado en aprobarse un plan de construcción en Estados Unidos. En China, la burocracia no supone ningún obstáculo. Al contrario, se avanza gracias a la tecnología más puntera. Pero este ritmo vertiginoso no implica en absoluto que las obras chinas sean menos impresionantes. China no solo domina la velocidad, sino que también destaca por su magnífica construcción. Y lo mismo ocurre con la estación de tren Chongqing Este. Después de todo, su magnífico diseño es tan impresionante como su escala y proceso de construcción. Número 2. Un diseño fascinante. La estación de trenes del este de Chongqing se compara a menudo con una ciudad, debido a su gran tamaño de 1,22 millones de metros cuadrados. Esto equivale aproximadamente a 170 campos de fútbol. Está diseñada para gestionar un gran volumen de tráfico.
En su máxima capacidad, puede recibir a 16.000 personas. No en un solo día. Son 16.000 personas por hora entrando y saliendo de la estación y utilizando sus instalaciones. Eso supone más de 38.000 personas pasando por allí al día. Y lo que lo hace posible es fascinante. El estilo general de la estación de trenes del este de Chongqing es bastante moderno. Su aspecto modernista, sus altas torres y su gigantesco techo son un espectáculo digno de admirar. Pero un aspecto que suele pasar desapercibido es la amplitud de la estación. Es lógico que una estación de tren, sobre todo una tan grande como esta, se diseñe para aprovechar al máximo el espacio. Sin embargo, ese no era el único objetivo de los arquitectos. Se hizo especial hincapié en crear un diseño sin barreras. Toda la estación se diseñó para que los viajeros pudieran transitar con facilidad, como agua que fluye con mínima resistencia. El enorme vestíbulo conduce a los andenes para facilitar el acceso. Los ascensores conectan todas las plantas. Todo el interior ha sido diseñado para favorecer la circulación. Para garantizar el acceso y la fácil gestión del intenso tráfico de 16.000 vehículos por hora, la estación de tren Chongqing Este se diseñó en armonía con la naturaleza. Al contrario, al igual que la ciudad de Chongqing, esta estación también se integra con el entorno natural. Muchos aspectos de la estructura se asemejan a elementos naturales de la región. Tomemos como ejemplo los gigantescos pilares que sostienen el techo. Estos pilares son delgados en la base, pero cerca de la cima se ramifican, creando una superficie mucho mayor. Ese diseño no solo sirve para soportar el pesado techo, sino que se inspira en los árboles huanga. Conocidos por su resistencia, estos árboles se encuentran en la región y sirven de refugio a diversas especies. Los pilares de la estación de tren Chongqing Este siguen esa simbología, sosteniendo el techo que cobija toda la estación. Entre las ramas de los pilares se encuentran patios de luz que captan la luz del sol del exterior e iluminan el interior de la estación de forma natural. La inspiración en la naturaleza no termina ahí. La estación cuenta con una plataforma panorámica en el extremo este, diseñada para ofrecer una vista espectacular de la puesta de sol. Es un espectáculo digno de admirar. El propio techo se inspira en un fenómeno natural. Los arquitectos se inspiraron en el río Yangtze, donde las olas crean hermosos patrones que dispersan la luz del sol. En el techo de la estación de tren Chongqing Este, se encuentran tragaluces con forma de agua brillante que dejan entrar la luz solar desde arriba y la dispersan de manera similar a como lo hace el agua. Pero esa no es la única maravilla de este techo. Otro aspecto interesante es su tamaño. Con una superficie de 120.000 metros cuadrados y un peso de 16.500 toneladas, resulta imposible imaginar que algo tan gigantesco se sostenga sobre estos pilares. Las secciones del techo se ensamblaron mediante tecnología de construcción modular. Luego, cada sección fue izada mediante grúas robóticas e instalada en su lugar. Sección por sección, como el casco de un barco, se elevó todo el techo. Y hoy es el elemento más destacado de la estación. Una hazaña que asombra a arquitectos de todo el mundo. Pero, para ser justos, esa es solo una de las maravillas de la estación de trenes del este de Chongqing. Al fin y al cabo, no se la llama estación urbana por casualidad. Es cierto que una parte del origen de su nombre se debe al tamaño de la estación. Pero otra parte proviene del hecho de que alberga restaurantes, cadenas de comida rápida y centros comerciales. Sin embargo, este nombre cobra aún más sentido al comprender que la estación de tren del este de Chongqing es solo una parte de un todo. Número 1. El corazón de la ciudad. El nuevo distrito urbano East Station Hub, de 3,5 kilómetros de extensión, se construirá alrededor de la estación de tren Chongqing Este. La estación se sitúa en el centro de la ciudad proyectada. Desde este punto, fluirá toda la vida de la ciudad. La nueva ciudad se ha integrado a la estación, con sus entradas y salidas conectadas a las principales plazas para facilitar el acceso. Alrededor de la estación habrá hoteles, centros comerciales y zonas gastronómicas. Todo ello para dar servicio a los pasajeros que lleguen a la estación central. La estación de tren de Chongqing Este será tan importante para la ciudad como para la propia ciudad. El transporte público, como autobuses, taxis y tranvías, tendrá paradas en la estación para permitir un sistema de transporte más sencillo y eficiente. Lo que China pretende crear con este enfoque es una ciudad sin transbordos. Un lugar donde se pueda salir de casa en taxi, llegar a la estación y desde allí viajar a cualquier punto de China. Es un intento del país por conectar aún más sus ciudades. Y este enfoque no solo beneficia a los residentes ni a los turistas que utilizan las líneas ferroviarias, sino que también busca impulsar el crecimiento empresarial. De hecho, algunas empresas de logística ya han establecido sus oficinas cerca de la nueva estación para aprovechar al máximo la posición estratégica de Chongqing en China.
La presencia de trenes de alta velocidad también está abriendo nuevas oficinas, lo que facilita el acceso a un mayor número de profesionales cualificados. La conectividad con el resto de China que ofrece la estación de tren de Chongqing resulta irresistible para las empresas. Con 15 andenes y 29 vías repartidas en 3 estaciones ferroviarias, se trata de una superestación donde confluye el tráfico de toda China. En este punto confluyen 7 líneas nacionales de ferrocarril de alta velocidad que conectan ciudades de toda China, como Pekín, Shanghái y Wuhan. Los trenes que circulan por estas líneas alcanzan velocidades extremas de hasta 350 km por hora. Esto reduce considerablemente el tiempo de viaje a los principales centros urbanos. Por ejemplo, mientras que antes se tardaban 6 horas en llegar a Zhangjiajie en tren, con el nuevo tren de alta velocidad solo se tardarán 2 horas. Del mismo modo, los tiempos de viaje a otros centros urbanos también se han reducido. Se tardará solo 1 hora en viajar a Chengdu y Guiyang, 3 horas a Xi'an, Wuhan, Changsha y Kunming, y 6 horas a megaciudades como Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen. Para los habitantes de Chongqing, esto es una bendición. Los estudiantes pueden acceder a mejores universidades sin tener que pasar horas en desplazamientos cada día. Los empleados pueden viajar a sus trabajos en otras ciudades sin perder luz natural. Los agricultores de la región pueden llevar sus productos frescos y listos para su venta a mercados más grandes. Con esta estación, China ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de Chongqing y ha solucionado un importante cuello de botella en su sistema nacional de transporte.